Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito por favor a que vayan a sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo número 13. Vamos a estudiar este capítulo bajo un tema general que empezamos la semana pasada acerca del gran legado de Jesús. Estos capítulos que abarcan aproximadamente desde el capítulo 13 al capítulo 15 o 16, muchas veces son resumidos bajo el título de las enseñanzas del aposento alto, y es que estamos frente a las últimas horas de vida de Jesús. Jesús estaba por ir a la cruz, por morir y por llegar a su punto más culminante de todo su ministerio y lo que cambió el curso de la historia. Ahora, lo trascendente para nosotros, hermanos, es que en esta ocasión Jesús, en estas últimas horas, de una manera más enfática, es más intenso en su discipulado hacia sus discípulos. Definitivamente él pasó 3 años enseñando a sus discípulos, pero durante estas últimas horas fue más intenso en comunicar y enseñar algunas verdades que los discípulos necesitaban aprender y guardar en su corazón para lo que ellos estaban a punto de empezar a vivir. Jesús iba a irse, iba a morir, iba a resucitar, iba a irse con el Padre, pero ya no iba a estar ahí presencialmente, y Jesús estaba encargado de que los discípulos pudieran aprender estas grandes lecciones. La gran noticia para nosotros es que el Espíritu Santo quiso que eso estuviera escrito para que nosotros también podamos verlo y almacenarlo, porque son grandes lecciones de discipulado para nosotros que somos sus discípulos. Sí que vamos a ver esta primera lección, porque la semana pasada vimos el sustento sobre lo que reposa esto, que era un amor, y un amor hasta el final de Cristo, un verdadero amor. Hoy vamos a ver la verdadera humildad y verdadero servicio solo en Jesús. La verdadera humildad y el verdadero servicio solo se encuentra en Jesús. Ahora, permíteme decir lo siguiente, hermanos, antes de empezar a exponer el capítulo. Sin duda, estamos en tiempos que quizás no son tan diferentes al pasado, pero que se presentan de una manera distinta, en que la obsesión con uno mismo no solamente es considerada aceptable en este tiempo, sino que también se ha normalizado. Hay una obsesión definitivamente con uno mismo. Por todos lados se nos invita a tener un amor propio, a que por encima de todas las circunstancias estemos nosotros en primer lugar, nuestra paz emocional, nuestra paz mental. Nuestra cultura ha convertido al orgullo en una virtud y a la humildad en una debilidad. Esto es una realidad. Hoy se enaltece al orgulloso y se minimiza al humilde o al verdadero humilde. La escritura es bien clara por todos lados, y el testimonio unánime es que el orgullo y el ego son hostiles a la verdadera piedad que refleja Cristo. El orgullo y el ego son hostiles a la verdadera piedad que manifestó nuestro Señor Jesucristo. Nuestro texto nos invita a poder ver a Jesús como nuestro verdadero ejemplo de lo que es la humildad y el servir a los demás. Pero hay que aclarar, hermanos, que no estamos hablando de una humildad mundana ni de un servicio mundano. ¿Por qué digo esto? Porque el ejemplo que nos brinda Cristo tiene su sustento en el verdadero amor. Recordemos que en el versículo 1 de nuestro capítulo Jesús nos dice que Él ya amó a sus discípulos, a los que eran suyos, a los elegidos, pero no con un amor mundanal ni momentáneo, sino con el tipo de amor que permanece, un amor hasta el fin. Por lo cual todo aquel que quiera emular esta humildad y este servicio tiene que primero abrazar el amor de Dios que nos es dado en Cristo.
Y aquí nos es imperioso recordar que este tipo de amor ya nos fue dado en Cristo. Así que el amar no es un talento, no es un don, sino que viene como parte del paquete de nuestra salvación. Es un fruto. El verdadero amor es un fruto que nos fue dado al momento de que fue injertado en nosotros el Espíritu Santo. Así que ninguno de nosotros puede decir que en su temperamento, en su personalidad, no tiene la inclinación a amar. Si verdaderamente estamos en Cristo, el amor del Padre ya nos fue dado. Habiendo dicho esto, hermanos, que el amor del Padre es enemigo del orgullo y del ego, pasemos a considerar nuestro capítulo y hoy lo vamos a ver bajo dos sencillos títulos. El primero que vamos a ver es el despojo de Cristo. El despojo de Cristo. Ahora, hermano, permíteme decirte lo siguiente, que una lectura rápida de Juan 13 nos pone en el peligro de pasar por alto detalles importantes. En estas últimas horas, Jesús tiene la intención, como les dije al inicio, de discipular de una manera muy especial a los 12 apóstoles. Uno de ellos era el traicionero. Pero el capítulo 13 nos brinda detalles importantes antes de presentarnos a Jesús lavando los pies de los discípulos. El primer detalle a resaltar, ve por favor el versículo número 2, es que nuestro texto nos informa que ya para la hora de la cena, Satanás ya había puesto en Judas el traicionar a Jesús. Qué curioso o interesante, mejor dicho, que una vez que se nos dice que Jesús amó a los suyos, a los elegidos, inmediatamente nos dice que Satanás ya había puesto en Judas el traicionar a Jesús. Ese es el primer detalle importante. Y el segundo detalle es que se nos aclara, por si había dudas, que Jesús sabía y estaba consciente plenamente que el Padre había puesto todo bajo su dominio. En todo momento Jesús estaba consciente no solamente de su deidad, sino de su pronta muerte, de la traición de Judas. Estos dos detalles son tan importantes para nosotros porque nos permite admirar y asombrarnos aún más por lo que Jesús estaba por hacer. Piensa en lo siguiente, hermano. ¿Cuál suele ser la condición y actitud de un hombre que pasa por una circunstancia difícil? ¿Cuál suele ser la condición y actitud de un hombre que pasa por alguna circunstancia difícil? De manera muy lógica, ese hombre que pasa por circunstancias difíciles, por problemas, suele estar preocupado por su situación, no tiene mente para pensar en otras cosas, su interés principal es él mismo y su mayor búsqueda es resolver su problema. Ahora, esto es lógico porque un hombre, una mujer que pasa por problemas, su mayor preocupación suele ser él mismo. Nosotros no deberíamos de esperar de alguien que se halla en cualquier situación difícil y compleja que tenga el tiempo, que tenga las ganas, que tenga el deseo y la actitud de ver por otras personas. Él está preocupado por sí mismo. Esta es la realidad de muchas personas, esta es la realidad de muchos cristianos y puede ser nuestra propia condición. Que hoy estemos tan apercibidos de nuestro problema que no tengamos el interés de pensar en los demás. Pero ahora, hermanos, pensemos en Jesús. Jesús tenía frente a él dos grandes razones por las cuales estar preocupado y por las cuales estar muy triste y agonizando. La primera era que Jesús tenía el pleno conocimiento de la traición de Judas, Y la segunda es que Jesús también ya estaba totalmente consciente desde el inicio, mejor dicho, que su hora había llegado.
la hora de morir y cargar sobre sus hombros el pecado de muchos. Eso es lo que nos dice a grandes rasgos el versículo número 2 y el versículo número 3. Ahora, hermanos, ninguno de nosotros deberíamos desestimar las tristezas y las cargas de nuestros hermanos. Una barrera muy grande es que por más empáticos que podamos ser, no solemos entender las tristezas y las cargas de nuestros hermanos. Sin embargo, y siendo muy honestos, ninguna de nuestras tristezas, ninguno de nuestros problemas son equiparables a las que estaba atravesando nuestro Señor Jesucristo. Tanto fue la agonía y la tristeza de Jesús que el Evangelio de Marcos nos narra lo siguiente. Mira por favor Marcos capítulo 14, versículo 33 y 34. Estoy leyendo desde la Biblia de las Américas. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad. Qué interesante que Jesús sea muy enfático al decir: mi alma está muy afligida. Verdadero hombre, Jesús, verdadero hombre, pasando por agonías como las de todos los hombres, con una gran diferencia: sin pecado. Nuestras aflicciones y tristezas muchas veces nos llevan a pecar. Jesús en su humanidad no pecó. Eso es lo que lo hace tan diferente a todos los hombres. Él estaba afligido, angustiado en verdad por lo que estaba por pasar, pero Jesús en su humanidad no pecó. Pero no solamente Jesús estaba afligido por estas dos razones, la traición y su pronta muerte, sino que en él había una característica muy especial. Él seguía siendo Señor de todo. Jesús, verdadero hombre, y Jesús, verdadero Dios, Él estaba consciente de todo, que seguía siendo Señor de todo. Es por eso que en el versículo 3 de Juan 13 se nos dice que todo estaba bajo su dominio. Mira cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Jesús sabía en todo momento que en él reposaba todo poder, todo gobierno, que él era soberano y que estaba a punto de regresar al Padre. Una de las razones por las cuales muchas veces nosotros presentamos cierta resistencia en la debilidad es que no hay otra alternativa. Imaginemos por un momento si en nuestros mayores momentos de debilidad contáramos con los recursos para cambiar las circunstancias. ¿Cuántas circunstancias nosotros no cambiaríamos? Aquel que pasa por momentos difíciles de dinero, muchas veces no es que él resista piadosamente, es que no hay opción, simplemente resiste. Pero si esa persona contara con los recursos en un momento de decir, tengo la facultad para que mi circunstancia cambie, ¿qué cosas no haría? Y muchas de ellas, o la mayoría, serían yendo en contra de la voluntad divina. Pero Jesús, en su mayor momento de aflicción, él poseía la autoridad y el poder para poner un alto a su circunstancia. Durante esa cena con los 12, él contaba con el poder de detener a Satanás mismo y decirle: pon un alto, no vas a ir con Judas. Tan solo con un pensamiento Jesús pudo haber detenido a Satanás. Jesús contaba con todo el dominio para ponerle un alto a Judas. Eso hubiera cambiado toda la historia, nuestra propia historia. Pero Jesús, sabiendo que Él era Señor de todo, ¿qué hizo? Versículo 4 y versículo 5, por favor. Va a estar ahí en sus pantallas. Se levantó de la cena y se quitó su manto
y tomando una toalla se la ciñó. ¿Por qué el Espíritu Santo quiso comunicar que Jesús era Señor de todo, que en Él reposaba todo, que Él estaba consciente en todo momento de la traición y de su muerte? Y después de esos dos grandes eventos, Jesús se levanta, se quita su manto, toma una toalla y se la ciñe. Versículo 5, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. No parece haber mucha lógica aquí. Satanás ya había puesto en Judas el traicionarlo. Jesús sabía que Él era Dios mismo, que todo le pertenecía a Él, que todo estaba bajo su dominio. Y sencillamente nuestro texto nos dice que inmediatamente Jesús se levanta de la cena, se quita su manto, toma una toalla, se la ciñe, agarra agua y va y lava los pies de los discípulos. Quizás te haya pasado lo mismo que a mí. Cada vez que pasas por Juan capítulo 13, viene a tu mente Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús en Juan 13 se estaba despojando de todo lo que Él era, se estaba autohumillando, nos estaba dando un claro ejemplo de que a pesar de que todo le pertenecía, de que Él pudo haber frenado a Judas, de que Él pudo haber frenado a Satanás mismo, Él prefirió voluntariamente tomar una toalla, tomar una vasija y lavar los pies de sus discípulos. En Jesús habitaba toda la plenitud de Dios, pues Él era Dios. En Él habitaba todo poder, de modo que todo fue creado por Él y para Él. En Él habitaba todo esplendor de gloria, de manera que nosotros podamos adquirir el mayor propósito, vivir y promover su gloria. Y con todo eso, Jesús se despojó de su poder, de su gran gloria, de su derecho, para poder servir a los suyos, para darnos ejemplo de lo que es el verdadero amor puesto en práctica, amando a los suyos. Jesús lavó los pies de sus discípulos y así cumplió lo que Él antes ya había dicho. Miren por favor Mateo 20, 26. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiere entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. El que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Todos los que han pasado por la clase de usos y costumbres o han leído un libro de usos y costumbres judías, ya sabrán que era muy común en la Israel de aquel tiempo llegar a una casa y que el invitado tuviera al menos a su alcance una vasija con agua para lavarse los pies. Pues recordemos que era un lugar muy polvoriento, el calzado no era como el de nosotros, y era muy incómodo llegar a sentarse a la mesa con los pies sucios. Cuando el dueño de la casa poseía cierto dinero, él contaba con un siervo que se encargaba de lavarle los pies a los invitados. Normalmente esta tarea era para el siervo de menor rango,
pues era considerado indigno lavar los pies a los demás. Los que se consideraban iguales difícilmente se lavaban los pies unos a otros. Era muy difícil de que esto pasara. Ahora, si nosotros recordamos, Lucas nos señala que los discípulos unas horas antes estaban discutiendo sobre quién era el más grande dentro de todos los discípulos. Por supuesto que alguien que está pensando, bueno, ¿quién es el más grande aquí? No tenía la actitud ni el deseo de tener alguna disposición de rebajarse, por así decirlo, a lavar los pies. Y he aquí la escena que nos arroja a nosotros. Habían caminado mucho los discípulos y Jesús, sus pies estaban sucios, llegaron al aposento alto, no había quien lavara los pies, no había siervos, había una gran necesidad, pero ninguno de los 12 había manifestado alguna disposición, algún deseo de lavarse los pies. Muy probablemente, cuando Jesús empezó a hacer esto, alguien quizás tuvo un pensamiento de decir, bueno, yo se los voy a lavar a Jesús. Pero definitivamente nadie pensó en lavarle los pies a los otros discípulos. Había una gran necesidad, nadie tenía la disposición de hacerlo, y cuando Jesús empieza a lavar sus pies, yo me imagino a todos atónitos. Definitivamente tuvo que haber un silencio que se escucha muy lejos, de esos silencios que son tan ruidosos. El Hijo de Dios tomando el papel de un siervo para arrodillarse a lavar sus pies. Pero aquí Cristo estaba haciendo algo más que supliendo una necesidad de los pies. Él estaba aleccionando a sus discípulos y nos estaba leccionando también a nosotros. Así que en realidad el punto importante no es el acto, sino la actitud, lo que estaba promoviendo Jesús con sus actos, lo que nos estaba enseñando. De hecho, muchos han malentendido esto, que han visto en estas acciones como una ordenanza para la iglesia, como si el foco del pasaje es que nosotros literalmente debamos de lavar los pies de los demás. Alguien pudiera hoy lavar los pies de sus hermanos bajo la actitud incorrecta, tan solo por ser visto y admirado, pero no manifestando verdadero amor. Cuando nosotros, hermanos, estemos tentados a pensar en nuestra grande dignidad, cuando nosotros estemos tentados a pensar en nuestro gran prestigio o en nuestros derechos personales, abramos la Biblia en Juan capítulo 13 y miremos a Jesús, un esclavo, arrodillándose y limpiando la suciedad de hombres que no estaban manifestando ningún deseo y que estaban siendo tan indiferentes a su pronta muerte. Imaginen esa escena, Jesús lavando los pies de sus discípulos. Él estaba cargando o por cargar el pecado de muchos, y los 12 tan indiferentes a su muerte, uno por traicionarlo, uno estaba a punto de negarlo, unos pensando en quién era el mayor, y Jesús aleccionándolos. Jesús pasó de ser Dios en la gloria a lavar los pies de sus discípulos tan orgullosos y tan deshonrosos. Y aquí hay un paso bien largo. Piensa en esto. Cristo, el Dios majestuoso y glorioso del universo, viene a la tierra. Eso es humildad. Luego Él se arrodilla en el suelo para lavar los pies de hombres débiles y que le daban la espalda continuamente. Eso es humillación. Que un hombre lave los pies de otro hombre es un sacrificio relativamente posible.
pero que Jesucristo, cuyo corazón late el pulso de la deidad, se agache y lave los pies de modestos hombres, es un sacrificio inconmensurable, es una manifestación de verdadero amor. El apóstol Juan nos dice en su primer carta, capítulo 3, versículo 18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Jesús estaba buscando formar en sus discípulos hombres que dejaran al lado su orgullo, su posición, su poder, para poder manifestar un verdadero servicio humilde a su prójimo y a sus hermanos en la fe. El servicio cristiano que Dios avala no gira en torno a la cantidad de cosas que pudiéramos llegar a hacer. Implícitamente a veces en nosotros se puede albergar como que un orgullo piadoso por las muchas cosas que pudiéramos hacer para el reino de Dios. Yo hago esto, yo participo en esto, etcétera, etcétera. Pero la verdad, hermanos, eso no es lo que hace a Dios avalar nuestro servicio, sino más bien lo que Dios avala es que a pesar de nuestra incompetencia y nuestra debilidad, la gracia de Dios nos impulse verdaderamente a servir a los demás y a servir al Señor con el único anhelo que a esos que servimos puedan también dar alabanza y gloria al Señor. Muchos de los informes misioneros, de tantas almas ganadas, de tantas actividades realizadas, muchas veces son esos orgullos piadosos. Hacemos esto, estamos tan ocupados y la verdad muchas veces resulta ser vano en la mente del Señor. Y qué tristeza para nosotros que lo que Dios vea de lo que hacemos sea algo vano, porque simplemente estamos ocupados en lo que hacemos y no verdaderamente despojados de lo que verdaderamente importa, nuestro orgullo, nuestro nombre, nuestro prestigio, para poder servir verdaderamente. Pues Cristo nos dejó ejemplo, despojándose a sí mismo. Pero en segundo lugar, hermanos, veamos ahora la intención de Cristo. Con esto nos perfilamos para terminar. En el versículo 12, bueno, a partir del versículo 8, vean allí, estamos en Juan capítulo 13. Se da una conversación interesante entre Jesús y Pedro. No es nuestro propósito hoy hablar de esta conversación, pero simplemente Pedro, fiel a su carácter, le dice a Jesús que él jamás se va a dejar que Jesús le lave los pies. Uno pudiera decir, bueno, finalmente Pedro estaba entendiendo que era indigno, pero la respuesta de Jesús nos deja ver que Pedro no estaba entendiendo lo que Jesús estaba haciendo. Por eso dice, ahora tú no entiendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Versículo 7. Jesús le dice que el que se ha bañado no tiene necesidad de lavarse, sino excepto los pies, pues está todo limpio. Y luego dice, y ustedes están limpios, pero no todos. Versículo número 10. Es evidente que Jesús estaba aquí simbolizando lo que estaba haciendo. Por eso le dice, si tú no permites, Pedro, que yo te lave los pies, tú no tienes parte conmigo. Él estaba prefigurando un despojo mayor que estaba a punto de pasar con su muerte. Cuando dice que el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, Él nos estaba diciendo que los verdaderos creyentes ya están limpios. Pero hay una suciedad que está en los creyentes que continuamente tiene que ser limpiada, aludiendo a que el creyente tiene que ir continuamente en arrepentimiento, porque aunque ya está limpio completamente, aún hay suciedad. Y por eso aquel cristiano que deja de arrepentirse, pudiera ser que nunca se ha arrepentido verdaderamente.
La vida cristiana consiste en continuo arrepentimiento, continuo arrepentimiento. Pero a nosotros nos interesa, bajo nuestro segundo punto, a partir del versículo 12. Vean. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa, les dice, ¿saben lo que les he hecho? Es una pregunta muy confrontante. ¿Saben lo que les he hecho? Y vaya que Pedro entendió después lo que Jesús dice. En su primer carta, en el capítulo 2, Pedro dice lo siguiente: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Definitivamente Pedro entendió años después lo que Jesús había hecho y el ejemplo que él les había dado. Ahora, Jesús es más que un ejemplo, Él es Dios y Señor de todo. Por eso Jesús no rechazó que le llamaran Maestro y Señor. Pero en nuestra historia, hermanos, podemos destacar que una de las mayores intenciones de Cristo es brindar un legado que permanezca en el corazón de sus discípulos. No solo de los 12, sino también de nosotros. Así que nuevamente Jesús en el versículo 12, por medio de una pregunta, nos brinda su propósito. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente del versículo 12. ¿Entienden lo que acabo de hacer? Es evidente que Jesús no alude a que si los discípulos habían notado que les acababa de lavar los pies. Eso es obvio. Más bien él estaba buscando exponer qué habían entendido los discípulos del acto de Jesús. Por un momento, hermanos, tomemos el lugar de los discípulos. ¿Qué hubieras pensado tú si Jesús te lava los pies? ¿Qué pensarías tú de eso? Bueno, algunos pudieran pensar que era su responsabilidad por ser Jesús, o cualquier otra idea vana y carnal pudiera haber en la mente de algunos hombres. Lo cierto es que todo aquel que se ha expuesto al amor de Cristo ha notado en mayor o menor grado que Jesús nos definió verdaderamente lo que es el amor y sobre qué descansa el amor. Y también nos lleva a notar las verdaderas expresiones de su perfecto amor. Mucho de lo que Jesús hizo en estas horas finales tenía la firme intención de establecer el camino que nosotros debemos de recorrer. Vean por favor versículos 13, 14 y 15. Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que ante la pregunta, ¿entienden lo que he hecho? Jesús buscaba que los discípulos entendieran que Jesús tenía un propósito principal al lavarles los pies. Proveernos de un modelo perfecto y santo a seguir. No cualquier modelo, sino el suyo. En todos los tiempos, hermanos, los hombres carecen de identidad propia. Los hombres buscan un arraigo, algo que les proporcione algo que imitar. Y no hay mucha ciencia para saber que si no estamos siguiendo el modelo de Cristo, muy posiblemente estamos siguiendo nuestro propio modelo o el de cualquier hombre. El versículo 15 no busca establecer como una ordenanza el lavamiento de los pies, sino que nos estaba enseñando verdaderamente que Jesús no nos ha dejado huérfanos en cuanto a qué es la humildad y qué es el servicio. Vean versículo 16. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió.
Así que en pocas palabras, lo que está diciendo Jesús muy claramente es que si Él, siendo mayor en todo a nosotros, se humilló a sí mismo y se preocupó por las necesidades de aquellos que son menores, ¿cuánto más deberíamos nosotros participar de ese despojo? Y cuando nosotros, hermanos, no nos despojamos de lo que somos, estamos diciendo que no creemos que Cristo sea mayor a nosotros. ¿Acaso nosotros somos mayores que Jesús para no desprendernos de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestros dones, de nuestro carácter? La humildad y el servicio, según Jesús, es estar consciente de nuestro pecado, de nuestra indignidad y bajo eso dedicarnos enteramente a la misericordia y a la bondad inmerecida de Dios. Es como cuando Jesús dijo en Mateo 5, bienaventurados los pobres de espíritu. Un pobre de espíritu es aquel que sabe que está en bancarrota, que no tiene nada de qué gloriarse más que en Jesús. La humildad demanda negarnos, demanda sacrificarnos, pero eso solo puede ser producido bajo un impulso verdadero de la gracia divina. La humildad, hermanos, no es innata en nosotros. El servicio no es innato en nosotros. Nadie nace siendo humilde. Nadie nace siendo servicial. Es algo que tenemos que ir cultivando. Y la mayor manera de cultivar eso es viendo a Jesús. ¿Sabes algo, hermano? Que la vida del creyente no es otra cosa que vivir en todo momento contemplando a Jesús. La vida del creyente debería de ser una vida que es vivir de fe y por fe, y eso no es una cosa diferente más que vivir en todo momento contemplando a Jesús. Todos nos sabemos los siguientes versículos, Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni desaniméis en vuestro corazón. Este versículo, hermanos, pudiera ser la tesis que Jesús es nuestro objeto de fe y además Jesús es la razón de nuestra fe. Por eso hacemos bien en permanecer viendo a Jesús y considerando a Jesús en todo momento. Jesús se aseguró de que los apóstoles tuvieran esto claro. La vida del creyente no puede permanecer si no permanece viendo a Jesús. Él nos dejó este ejemplo a seguir. Ahora, ¿por qué Jesús fue tan insistente en esto? Porque Él sabe que la tendencia del creyente continuamente va a ser bajar su mirada de Cristo para empezar a vernos a nosotros y para empezar a ver a los hombres. Y cuando tú te ves en un espejo, hermanos, por más bello que tú te consideres, la realidad es que tú vas a ver, y yo también, imperfección, debilidad, arrogancia, inconsistencia, pretextos y 1000 razones para no ser lo suficientemente humildes y serviciales como Jesús nos ha dejado ese ejemplo. Esto no es razón para que tú y yo busquemos ser ejemplos de los demás. Pero la realidad, hermanos, es que nunca podremos sostener una vida verdadera de fe y de servicio y de humildad mientras nos estemos mirando a nosotros y no a Cristo. Así que culmino diciendo, hermanos, que miremos a Cristo. Mira a Cristo en su gloria y humillación. Mira a Cristo en su amor sacrificial en la cruz y su poder al resucitar. Mira a Cristo en su manera de perdonar y de restaurar a un Pedro que lo negó y después fue tan usado por el Señor. Mira a Cristo y su celo por la verdad. Mira a Cristo y veremos perfección, un modelo sin error.
Mira a Cristo donde se halla nuestra suficiencia y nuestro verdadero arraigo para la fe que el Señor nos ha dado. Pero cuidémonos, hermanos, cuidémonos de ese deseo de presentarnos humildes y serviciales, no participar de la falsa modestia. La falsa modestia es un pecado tan sutil y tan difícil de reconocer porque se reviste de aparente piedad. Se puede meter en nuestras oraciones y en nuestra manera de hablar. Puede ser la razón por la cual nosotros no aceptemos a veces los cumplidos en vez de decir simplemente gracias. Puede ser la razón por la que nos sentamos tentados a hablar demasiado de nuestros sacrificios, de nuestra labor y de nuestros fracasos. La falsa modestia es un atentado contra la verdadera humildad y el verdadero servicio. Vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos permita dirigir nuestra mirada a Cristo. Ver cómo en su amor se humilló, lavó los pies y nos ha dejado el ejemplo perfecto a seguir. Padre, te damos gracias porque, Señor, nos has dejado un ejemplo perfecto de lo que es una vida recta, humilde y servicial. Ayúdanos, Señor, a no buscar esa falsa piedad, esa falsa modestia, sino a considerar en todo momento, Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Permítenos, Señor, emular la humildad y el servicio que produce tu gracia. Una gracia, Señor, que nos recuerda en todo momento de dónde nos rescataste, de qué nos rescataste y hacia dónde, Señor, tú nos diriges por medio de Cristo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.